nombre es Santiago Galán Hernández. El tema que vamos a hablar es el neoclasicismo, llamado también neoclásico, un estilo artístico que surge en la primera mitad del siglo XVIII en Francia, como respuesta contraria del barroco y rococó. La cronología del neoclasicismo puede establecerse dentro de un marco temporal que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Este es el movimiento artístico que está vinculado a una serie de transformaciones sociales, políticas y filosóficas que influyeron en la cultura occidental. Bueno, el neoclasicismo se caracteriza por un entorno a los principios artísticos de la antigua clásica, particularmente de la Grecia y Roma. Este movimiento reaccionó contra el barroco y rococó, que se caracterizaban por su exuberancia y ornamentación excesiva y dinamismo. El neoclasicismo, por el contrario, enfatizó la sobriedad, el orden y el racionalismo. El neoclasicismo no solo fue un estilo de ideas filosóficas, sociales y políticas de la antigüedad clásica. A continuación te muestro unas imágenes sobre los significados. La búsqueda de la belleza ideal y la perfección formal. Uno de los propósitos más importantes del neoclasicismo fue capturar la perfección de las formas humanas antiguas clásicas, la exaltación de la razón y moralidad. El neoclasicismo se desarrolla por el uso de la razón como progreso y la libertad. 3. Reflexión y retrato del heroísmo y la virtud cívica. Francia durante la Revolución, vehículo de propaganda para promover el ideal Catón o Bruto. La promoción del estudio de la historia y la filosofía. El neoclasicismo también promovió el estudio de la historia y la filosofía como educación y el conocimiento racional. Algunos artistas representativos son Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780 y falleció en 1867. Una de las obras de él fue la Gran Odalisca, que fue creada en 1814, y Apolo y Dafne. Antonio Canova, 1757 y falleció en 1822. Una de las obras de él fue Pizque, reanimada por el beso de Cupido, y Napoleón como Marte Pacífico. John Flax, 1755 y falleció en 1826. Fue un escultor británico que fue muy influyente en el desarrollo del neoclasicismo, especialmente por sus relieves inspiradoras en la mitología griega. Una de las obras de él fue los relieves de Homero. Y por último, Benjamin Weiss, 1738 y falleció en 1820. Benjamin fue un pintor estadounidense de presentaciones históricas que reflejaban la virtud y el heroísmo. Una de las obras de él fue La muerte del general Wolfe. Esta obra es llamada Napoleón cruzando los Alpes. El autor es Jacques-Louis David, creada en el año 1801. La ubicación de esta obra es en la Malmaison, Francia. Hay varias versiones en distintos museos. El significado: glorificación a Napoleón como un líder fuerte y determinado. La explicación del nombre hace referencia a la campaña militar de Napoleón en Italia y su cruce por los Alpes en 1800. Psique, reanimada por el beso del amor. El autor es Antonio Canova, creada en el año 1787. La ubicación de esta obra está en el Museo de Louvre, París, Francia. El significado de esta obra representa la historia mitológica de Psique y Cupido, simbolizando el amor eterno y la espiritualidad. La explicación del nombre es que ilustra el momento en que Cupido revive el beso basado en el mito clásico. La Gran Odalisca, llamada esta obra. El autor es Jean-Auguste Dominique Ingres, creada en el año 1814. Está ubicada en el Museo de Louvre, París, Francia. El significado de esta obra es que, aunque pertenece al neoclasicismo, introduce elementos orientales, representa la idealización del cuerpo femenino. La explicación del nombre es que la odalisca significa concubina o esclava.
en una harén, mostrando la influencia del orientalismo en el arte europeo. La muerte de Sócrates, llamada esta obra. El autor es Jacques-Louis David, creada en el año 1787. La ubicación de esta obra está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, de Estados Unidos. El significado de esta obra muestra a Sócrates bebiendo la cicuta tras ser condenado a muerte, representando el sacrificio por la verdad y la filosofía. La explicación del nombre es que hace referencia al episodio histórico de la ejecución de Sócrates de la antigua Grecia. El juramento de los Horacios, llamada a esta obra. El autor es Jacques-Louis David, creada en el año 1784. La ubicación está en el Museo de Louvre, París, Francia. El significado de esta obra es que representa la lealtad y sacrificio por la patria, narrando la historia de los hermanos Horacios luchando y jurando por Roma. La explicación del nombre es que se basa en la leyenda de los Horacios que combatieron a los Curiacios en la antigua Roma. El baño turco, llamada a esta obra. El autor es Jean-Auguste Dominique Ingres, creada en el año 1862. La ubicación es que está en el Museo de Louvre, París, Francia. El significado es que, aunque más tardío, mantiene la idealización de la figura humana con la influencia neoclásica. Representa un harén con un enfoque sensual. La explicación del nombre es que hace referencia a los baños turcos, lugares de reunión en la cultura otomana. La muerte de Marat, llamada a esta obra. El autor es Jacques-Louis David, creada en el año 1793. La ubicación de esta obra está en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas. El significado es que retrata el asesinato del revolucionario francés Jean-Paul Marat, simbolizando el martirio por la causa revolucionaria. La explicación del nombre es que hace referencia al asesinato de Marat mientras escribía en su bañera. El rapto de las Sabinas, llamada hasta ahora. El autor es Jacques-Louis David, creada en el año 1799. Está ubicada en el Museo de Louvre, París, Francia. Significado: esta representa el momento en que las mujeres sabinas intervienen para detener la guerra entre sus maridos romanos y sus familias de origen, simbolizando la reconciliación y la unidad nacional. La explicación del nombre es que hace referencia al mito romano del rapto de las Sabinas, cuando los primeros romanos secuestraron a mujeres de tribus vecinas para poblar su nueva ciudad. Esta estructura, llamada la Madeleine, iglesia de Santa María Magdalena. El autor es Pierre Alexander Vignon, creada en el año 1807. La ubicación de esta estructura está en París, Francia. El significado es que representa la grandeza y el orden del neoclasicismo en la arquitectura, inspirada en templos romanos. La explicación del nombre se llama así en honor a María Magdalena, pero su diseño se basa en el Panteón de Roma. El neoclasicismo puede tener un impacto significativo en la actualidad, tanto en el ámbito artístico como en el cultural y social. Su influencia sigue presente en diversos campos, y los valores que promovió, como el orden, la razón, la virtud cívica y la búsqueda de la belleza idealizada, puede ofrecer lecciones valiosas para la sociedad contemporánea. El neoclasicismo pasó de ser una corriente predominante a una influencia del pasado, que quedó en el segundo plano, proporcionado por la razón y la idealización del pasado. En conclusión, el fin del neoclasicismo se debió a una combinación de factores sociales, políticos y culturales, entre ellos el auge del romanticismo, que representaba una visión más emocional y libre de la vida del arte. Esto fue todo sobre este tema del neoclasicismo. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado.